individual. Ahora les voy a hablar del trabajo colectivo, si ustedes tienen la paciencia de escucharme, porque es algo largo. ¿Sí puedo seguir? ¿Sí aguantan? Bien. Si nos quedáramos con el trabajo individual, ya de por sí complejo, sería una simplificación injustificada del sufrimiento en el trabajo. El trabajo es también, en la mayoría de las situaciones ordinarias, implica relaciones con los demás. Uno trabaja para alguien, para un cliente, para su jefe, para sus subordinados. ¿Están de acuerdo, verdad? ¿Verdad, señor director? También uno trabaja para sus subordinados. Uno trabaja también para sus colegas. Mi trabajo tiene un impacto sobre el de mis colegas. El trabajo pone en su centro la cuestión de la cooperación. Ahora bien, sucede con la cooperación lo mismo que ocurre con la actividad. Es decir, existe siempre un desfase entre la organización del trabajo prescrita, lo que se conoce como coordinación. Ahí ya dentro cabe orden en coordinación. Y por otro lado, la organización del trabajo efectiva, lo que se llama cooperación. Entonces, tarea y actividad a nivel individual, coordinación, cooperación a nivel colectivo. Trabajar ya no es solo movilizar la inteligencia del cuerpo, sino también hay que movilizar otra inteligencia. Una inteligencia que se parece a una especie de sabiduría moral y política. Aristóteles comentó largamente esto. En francés se habla de la sabiduría práctica, la prudentia, decían los romanos. Y Aristóteles habla de phronesis, que es una inteligencia deliberativa. La coordinación, las órdenes, prescriben la división de las tareas, las atribuciones, las prerrogativas, las limitantes de papel y de función de cada quien. La coordinación es el lugar mismo de ejercicio del poder y de la dominación. Pero, una vez más, bastaría con ser estrictamente obediente para que el poder se derrumbase. Cuando los asalariados ejecutan estrictamente todas las órdenes, la producción se descompone, inevitablemente. Es lo que se llama una huelga de celo. La gente solo hace exactamente lo que se le pide. Incluso en el ejército, si los hombres solo obedecen rigurosamente a las órdenes, es un ejército vencido. En el ejército se dice, pero se dice, hay que interpretar las órdenes. La cooperación es algo distinto a la coordinación, entonces, implica un reajuste consensual derivado del consenso de la organización prescrita. Para eso, a quienes se esfuerzan por trabajar juntos en un colectivo o en un equipo, tienen que reorganizar la división de las tareas y de los hombres, inventando reglas prácticas, reglas admitidas y respetadas por todos. Aquí no les voy a poder comentar todos los eslabones intermediarios de la construcción de una cooperación. Es algo apasionante, es algo increíble, la inteligencia que esto requiere y que la gente ni siquiera se da cuenta que la utiliza, pero ahí está. Les voy a decir sencillamente que la construcción de la cooperación exige que se establecen entre quienes trabajan relaciones de confianza. Esa es la condición para que cada quien se atreva a mostrarle a los demás cómo trabaja de a de veras, sin temer que al revelar sus trampas las cosas tengan malas consecuencias negativas para él. Solo puedo mostrarle a los demás mis trampas si confío en que no va a haber consecuencias. Y no puede haber cooperación si no se sabe cómo el otro trabaja. Entonces, todos tienen que aceptar, mostrar cómo trabajan. Si hay relaciones de confianza, entonces se puede discutir los diferentes modos de operación de cada quien. Cada quien va a decidir, va a mostrar cómo trabaja y entonces vamos a decidir juntos lo que se puede admitir y lo que hay que evitar o lo que hay que prohibir. Entonces, tenemos la confianza y la visibilidad, pero además hay que ser capaz de expresar su punto de vista e incluso expresarlo, pero también justificarlo y defender su opinión sobre su manera de trabajo. Eso es algo complicado. Tercer punto. No basta con saber hablar y decir cómo yo trabajo y justificar por qué yo trabajo así. También hace falta algo muy complicado, creo que es una de las cosas más complicadas y es apasionante. Hay que saber escuchar
escuchar a los demás. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se justifican? Escuchar es algo muy difícil. Ya de por sí es difícil hablar, pero escuchar es todavía más difícil. Cuando las cosas funcionan, cuando la gente es capaz de hablar y luego escuchar a los demás, logran una deliberación colectiva. Una deliberación colectiva sobre el cómo del trabajo junto. Deliberación. Esa es la inteligencia deliberativa de la que hablaba Aristóteles. La phronesis, que se basa en la boulousis, que es la deliberación, y eubulia, la buena deliberación, la deliberación racional. La gente delibera, discute de las diferentes maneras de trabajar, hablan, discuten, justifican, se escuchan, y en el mejor de los casos, después de la deliberación, se logran acuerdos obtenidos por consenso sobre las maneras de hacer las cosas, de trabajar y las responsabilidades, las obligaciones de cada quien. Cuando la gente trabaja bien, llegan a consenso sobre las maneras de hacer trampa juntas, de interpretar las órdenes. En otros casos, este acuerdo por consenso no se logra, hay litigio. Y entonces, en cierto momento, hay que tomar una decisión. Porque la gente sigue discutiendo y discutiendo y dicen, ya no, sí, ¿de qué sirve seguir hablando? No vamos a llegar a ponernos de acuerdo. Y hay ciertas personas en el equipo que dicen, por favor, un árbitro que decida, que alguien tome la decisión y ya. Y es un problema muy interesante que no voy a poder desarrollar, pero ¿cómo funciona este arbitraje? ¿Con qué condiciones? ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el arbitraje funcione? Cuando se toma una decisión. Vamos a hacer lo que propone Martín. ¿Qué hace que esa decisión sea reconocida y aceptada por los demás? Entramos a otra dimensión del trabajo y de la deliberación, que es la cuestión de la autoridad. La autoridad del árbitro. Y tampoco podré desarrollar ese tema de la cooperación vertical, que es también apasionante, pero bueno, tampoco tenemos tiempo. Trátese de un arbitraje o de una decisión obtenida por consenso, se llega a un acuerdo normativo, un acuerdo que ahora va a ser la referencia para todo el grupo. Y cuando uno suma varios acuerdos normativos, se construye lo que llamaremos una regla de trabajo. Una regla de trabajo es algo muy noble. Cuando tenemos varias reglas de trabajo articuladas entre sí, eso funda un oficio o una regla de oficio. Y es fácil mostrar, a partir del análisis del proceso de construcción de las reglas, que la construcción de la regla, que esa regla nunca tiene una vocación exclusivamente técnica o instrumental. Al mismo tiempo y siempre es una regla social que organiza la civilidad y el vivir juntos. Por las razones que les dijo, se necesita una deliberación en la que se habla, en la que se dice la verdad y en la cual se escucha la verdad de los demás. Todo acuerdo normativo y toda regla trata no solamente de la eficacia, sino de la cuestión del vivir juntos. En suma, las reglas de trabajo estructuran el trabajo concreto, dándole a la cooperación propiamente dicho una forma que es muy diferente de la coordinación. A esta actividad de construcción de las reglas, que consume buena parte de nuestro tiempo y de nuestra energía, porque exige tiempo de reuniones, deliberaciones, se le llama actividad deóntica. Es un término algo bárbaro, lo sé. Actividad deóntica. Es lo que viene antes de la deontología, es lo que origina la deontología. Cuando eso se transforma en ley, se transforma en deontología. La deontología de los médicos, de los notarios, de los arquitectos. Hay saberes de oficio que se vuelven deontología, pero siempre hay una actividad deóntica
de producción de reglas que no llega hasta la deontología, pero esa actividad deontica es muy importante. Y no hay grupo, colectivo y cooperación si no hay reglas que organizan la actividad común. Si no, no es un grupo colectivo, es un grupo así nomás, o una muchedumbre, una masa. Y justamente es un grupo que no es colectivo porque no ha construido reglas para trabajar todos juntos. Desde el punto de vista que nos interesa aquí, tenemos que insistir sobre la complejidad de los mecanismos psicológicos de la actividad deóntica. Lo que requieren no es obediencia o docilidad, porque la construcción de la cooperación va contra la coordinación. Siempre hay una relación de poner en duda. La coordinación no es inútil, pero criticar no destruye, sino transforma, adopta, ajusta, pero pone en tela de juicio. Y el espacio de deliberación es un espacio de poner en tela de juicio dentro del trabajo. Y eso es lo que soportan muy mal antes los ingenieros, pero ahora los administradores en los sistemas liberales actuales. Como se darán ustedes cuenta, trabajar juntos no es algo que sea fácil, no es algo natural. Eso supone importantes esfuerzos de implicación. Una vez más, no existe un trabajo con una estricta ejecución. Para poder cooperar hay que tomar riesgos, tomar el riesgo de manifestarse, de mostrar lo que uno hace, de decir lo que uno piensa. Indudablemente eso conlleva riesgos.